Continuamos con la serie sobre Orjot Tzadikim, el libro de los caminos de los justos. Estamos trabajando con la edición hebreo-español, Editorial Jerusalén de México, ejemplar gratuito. Habían pasado algunas semanas desde que hicimos la última entrega, estamos en la entrega número 17 y esperamos que no pase tanto tiempo desde que que continuemos con la serie. Realmente el lapso ahora que ha pasado ha sido largo y en ese aspecto pues yo también quiero ofrecer una disculpa porque mi intención es poder lograr tener la constancia adecuada y se han pasado demasiadas semanas. No obstante ello, continuamos con la serie, esta serie que se está aproximando también a su final, pero que todavía nos quedan algunos cuantos portones. El portón es el portón número 25, Shar Lashon Arra, el portón del chisme o la mala lengua. Nos explica el autor de Orjot Tzadikim que nuestros sabios han equiparado la mala lengua o la maledicencia, la mala lengua digamos, y ahora explicaremos qué es, a tres de las peores o más graves transgresiones que existen según la Torá, que es el derramamiento de sangre, es decir, el asesinato, que es el tener relaciones sexuales prohibidas o abuso y idolatría. Por estas tres transgresiones, la persona debe dejarse perder la vida, básicamente, perder la vida y no cometerlas. Si alguien obliga o quiere obligar a una persona a cometer cualquiera de estas tres transgresiones que acabo de mencionar, es la norma, nos explican nuestros sabios que esa persona no puede transgredir ninguna de estas tres y debe estar dispuesto a entregar su propia vida antes que quitarle la vida a otra persona, o antes que abusar sexualmente de otra persona, o antes que cometer idolatría. Okay. No es el momento ni es el scope de este video, ni tengo el conocimiento como para explicar ahora este punto. Baste con decir que la mala lengua la han equiparado nuestros sabios a estos tres pecados juntos. De ahí que primero presentar la imposibilidad de analizar el detalle con la profundidad que es debida, pero por lo menos darnos una idea de qué es el lashon hara, de qué es la mala lengua, de cómo evitarla, de cuáles son algunas de sus consecuencias, pero sobre todo también de cuidarnos. Ese es el principal objetivo en este punto, en la descripción de este capítulo, creo yo, poder cuidarnos de esto, entender que nuestra palabra es muy, muy poderosa y que debemos, por lo tanto, cuidarla. Debemos ser puntillosos, debemos ser detallistas, si se quiere, debemos ser perfeccionistas en la manera en la que nos expresamos con la palabra hablada. Nos explican nuestros sabios que más allá de contar un chisme, verdadero o falso, el contar el chisme, el hablar con malicia, es lo que constituye lashon hara. Alguien puede decir, yo no estoy diciendo ningún chisme, esto es verdad. Esta persona hizo tal o cual cosa, o dejó de hacer tal o cual cosa. Y aunque sea verdad lo que uno está diciendo, eso se considera lashon hara, se considera mala lengua. Ahora bien, si alguien cuenta una mentira sobre otra persona, eso no solamente se considera lashon hara, sino que se considera motzi shem ra, es decir, es un grado todavía más grave que lashon hara, en donde se está difamando. Esa sería la traducción, difamar. Motzi shem ra es como sacar un mal nombre, está difamando a la otra persona. Entonces, por un lado, contar el chisme, aunque sea verdad, ya se considera lashon hara, y por otra parte, cuando este chisme se basa en una mentira, se considera motzi shem ra, es decir, difamación, que es aún peor. Nuestros sabios nos enseñan, y tiene aquí varias citas del libro de Salmos, de Tehilim, dice, Yahed Hashem kol siftei halakot lashon medaberet gedolot. Tehilim, el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 4. Destruya a Dios todos los labios lisos y la lengua que habla con altivez. Vamos a ver, como hemos visto en portones anteriores, que también la maledicencia, también la mala lengua, su piso
o su base, su fundamento, es esa altivez, es ese orgullo que la persona, que la persona cae presa del orgullo, cae presa de querer ser más de lo que, de querer ser lo que no es, fundamentalmente. Nuestros sabios nos enseñan, cito aquí, Tratado del Talmud, Masejet Arajim, página 15b. Este tratado contiene bastantes descripciones sobre lo que es el Lashon Hara, y lo va a citar extensivamente el autor en este capítulo. Dice, todo el que cuenta chismes es como si renegara de Dios, puesto que dice el versículo, a los que han dicho, nuestra lengua fortaleceremos, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es patrón de nosotros? Y ahí cita también a Teilim 12:15. Se consideran que está renegando de Dios cuando cuenta uno un chisme, nos explica el autor, porque provoca muchísimo daño en la persona y busca rebajar a esa persona. Es decir, en lugar de que la persona que está contando ese chisme busque crecer como persona ella misma, lo que está haciendo es rebajar a los demás para sentirse mejor. Y entendemos que esto tiene diferentes vertientes. Una de ellas es que es algo que las personas pueden hacer fácilmente y por lo tanto es algo que las personas hacen constantemente. Hay un concepto en el judaísmo que nos dice que un pecado que es, digamos, no hay levedad o gravedad, sino sí hay pecados que pueden ser más graves o más leves, pero cuando un pecado leve se comete varias veces, ya se considera un pecado grave. Y lo pueden ver también inclusive en la ley, hoy por hoy, la ley de ciertas ciudades y de ciertos... Aquí en Estados Unidos desde luego es así, donde cuando uno comete una transgresión menor, le llaman aquí un misdemeanor, durante varias ocasiones, no sé si son 2 o 3 o 4 ocasiones, ya se le considera una imputación mucho más grave. Y ese concepto lo tenemos mucho antes de lo que es la Constitución de Estados Unidos en la Torá, que es que ese pecado aparentemente dash be'akebav, nos explican nuestros sabios, esos pecados que la gente pasa sobre ellos como pisándolos con sus talones, se vuelven eventualmente, digamos, utilicemos esa frase, el talón de Aquiles, se vuelve un pecado mucho más grave, porque constantemente lo está repitiendo. Hablar mal de alguien, hablar de pronto es fácil, es una de las características que la mayoría de las personas pueden llevar a cabo con facilidad. Y por lo tanto, utilizar para mal esta importante característica es algo que es fácil de hacer. Y por lo tanto se vuelve muy grave cuando hacemos daño con la lengua, con la boca, con la palabra. No solo ello, sino que hemos dicho anteriormente que el mundo, digamos, hay 4 reinos de creaciones. Tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal, tenemos el reino animal y tenemos el reino humano. Y en hebreo se dice, nos explican Jajamim, el humano es el medaber, el que puede hablar. Por lo tanto, si hay una característica importante, que es una característica propiamente humana, es la capacidad de articular palabra, la capacidad de utilizar el lenguaje. Y por lo tanto, utilizar esa gran capacidad tan alta para hacer mal, digamos que a Dios le molesta enormemente. Kiviajol, no que Dios pueda tener los sentimientos o los rasgos que como tal que un humano tiene, no. Pero digamos que viajo como si a Dios se enojara mucho cuando nosotros desperdiciamos la capacidad que nos dio de poder hablar. Y quizá por eso es como si esa persona se estuviera liberando del yugo del cielo, como nos dicen nuestros hajamim, al no querer estar en conformidad con lo que Dios espera de él o de ella. Entonces, por un lado, se repite muchas veces y por lo tanto se convierte en un pecado completamente grave, más allá de que en sí mismo es grave. Y por otro lado, también nos explican, cuando una persona quiere formar un hábito, tiene que practicarlo.
vamos a decirlo. Pero lo mismo ocurre con un vicio, que podemos verlo como lo contrario al hábito. Una vez que uno ya se formó un hábito, es una gran conquista, le ayuda a la persona en su vida cotidiana, no nada más una vez al año, no nada más una vez a la semana, no nada más una vez al mes. Ya es un hábito diario, bueno, pues le ayuda a la persona todos los días. Y por el contrario, si una persona tiene un vicio, y ese vicio puede ser el de hablar chismes, el hablar mal de la gente, de las personas en general, quitarse un vicio, eliminar un vicio, es algo mucho, mucho, mucho más difícil que eliminar una actividad o algo que uno hizo mal una vez en la vida o una vez al año. Porque se acostumbra a hacerlo. Y por lo tanto nos advierten nuestros sabios que nos cuidemos mucho de no utilizar esa capacidad tan alta que tenemos del habla para hablar mal, con malicia, especialmente para no hablar con malicia de otras personas, sea verdad o sea mentira. Y cita de nuevo al Tratado de Arajim del Talmud, página 15b, en donde allí es en donde se dice que el Lashon Hara, o la mala lengua, tiene el mismo peso que estos tres pecados juntos, cito, la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. ¿Okay? Como dice el tratado del Talmud de Sanedrín, página 74a, estos tres pecados la persona debe dejarse matar, estoy citando, antes de transgredirlos. No queremos formar en nosotros un hábito de utilizar la que es potencialmente la capacidad más importante que tenemos como personas para dañar. Eso es, de cierta manera, si leemos entre líneas a nivel superficial, lo que nos está diciendo el autor y por qué nuestros sabios durante miles de años han hecho un énfasis muy, muy serio sobre este tema de la Lashon Hara. Porque si nosotros utilizamos la capacidad de comunicación que tenemos para construir en lugar de destruir, podemos causar efectos increíbles no nada más en nuestro entorno más cercano, sino más allá de lo que llega a una espada o más allá de lo que llega a una bala. La palabra transmitida puede pasar no nada más en distancia, sino en tiempo. En eso, de cierta manera, es otro rasgo y un valor importantísimo de lo que es el judaísmo, de transmitir la sabiduría de generación en generación, la sabiduría divina, que es la Torah, de generación en generación, y cuidar hasta el más mínimo detalle. Nos dicen nuestros jajamín, nuestros sabios, si una Torah, un libro de la Torah, un pergamino de la Torah, le falta una letra o le sobra una letra, es pasul, no funciona, no se puede leer, está prohibido leer de ese libro hasta que no sea arreglado el error, la errata, el typo, el tipo. Hay que arreglar cada letra. Esa tradición de transmitir letra por letra es, de cierta manera, uno de las principales razones por las cuales el judaísmo ha logrado transmitirse de generación en generación y los judíos existen más allá de todas las calamidades históricas que han tenido que transitar a lo largo de miles de años. Y no hay, no sé, quizá la gente que está escuchando, está estudiando esto, sabe, que yo sepa, no existe nada, ninguna otra cultura en el mundo que haya podido transmitir con tal nitidez y con tal seriedad y con tal precisión, esa es la palabra, con tal precisión su tradición durante tanto tiempo. A diferencia de las diferentes ediciones de un libro que a lo mejor incluyen o excluyen algún párrafo, alguna idea, alguna letra, el libro de la Torah no ha eliminado ninguna letra ni agregado ninguna letra. En todas sus ediciones es exactamente la misma edición, en exactamente el mismo lenguaje. Al traducirlo, al traducirlo, eso sí puede ser que a la traducción de un idioma a otro, por ahí la traducción de una editorial a otra sea distinta, pero en el lenguaje original, en la versión original, que es la Shon HaKodesh, que es el lenguaje sagrado, que es el hebreo bíblico, no existe una sola diferencia. Todos los diferentes libros de Torah que se han escrito a lo largo de la historia son exactamente iguales. Y aquí estamos haciendo un punto, y ese punto es que transmitir con precisión la palabra es algo que vale mucho.
y que por lo tanto podemos entender entre líneas que esa palabra que nosotros podemos transmitir, esa sabiduría que nosotros podemos transmitir, es uno de los principales valores que tiene la persona. Y por eso es tan importante cuidarlo y no hablar mal. Nos explican, y de nuevo, esto puede trascender distancias, pero también puede trascender en el tiempo. Y es el punto que estamos intentando hacer al haber traído este ejemplo de la continuidad de la transmisión de la sabiduría de la Torah a lo largo de generaciones. Nos explican nuestros sabios, aquí el autor de Hot Tzadikim, que una de las consecuencias fundamentales de hablar con malicia es que se pierde protección del cielo. De cierta manera se pierde Siyata de Ishmael. Dice la Torah, y además nos dice que la Torah no protege al que habla chismes. Y de nuevo es el concepto de quitarse de encima el yugo del cielo. Y este es un signo distintivo de Israel. Como dice aquí también, Ashmi'ini et kolech, ki kolech aref. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce. Cita Shir Hashirim, al cantar de los cantares del rey Salomón, capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué la Torah no lo protege? Porque nos dicen nuestros sabios, la mitzvah, las mitzvot, las misiones que nos da Dios, específicamente los actos los 613 mitzvot que tenemos en la Torah, son lámparas, pero la Torah es una luz. Entonces la persona no necesariamente, quizás sabe Torah, y no necesariamente va a olvidar su Torah por hablar mal, pero sí apaga la mitzvah. Entonces sí pierde esa, en este caso, esa lámpara. Entonces nos dice que al principio, si nosotros vamos a cometer una transgresión de manera involuntaria, esa lámpara se apagó, pero la Torah que tenemos nos va a iluminar, que es la luz. No se apaga cuando es solamente una lámpara la que se apagó. Esa luz nos va a continuar iluminando. Pero cuando una persona ya transgrede de manera constante, como un vicio, y no le importa seguir las instrucciones que nos dan en la Torah, entonces ahí sí ya está demostrando que se quiere quitar de encima el Hirat Shamayim, el yugo del cielo, Haz Shalom. Y por lo tanto pierde protección. ¿Por qué? Porque hay innumerables citas en donde nos dicen nuestros sabios que Dios nos dio la Torah para que nosotros la respetemos, la sigamos y la apliquemos. Y alguien que se quita de encima el yugo del cielo, hemos visto, estamos en esta semana leyendo Perashat Noach, la porción de la Torah que se refiere a la historia de Noé, y ahí vemos el ejemplo, potencialmente el ejemplo más claro de lo que pasó cuando las personas decidieron quitarse de encima el yugo del cielo y y no tener ningún control ni ninguna dirección en su vida. Y eso fue la inundación global que ocurrió durante el periodo del diluvio. Eso es para otra clase. Bien. Cita también al rey Salomón, libro de Mishle, 18:21, Mavet bejaim beyad lashon, beoabeya yochal piria. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Nos dice el autor del Hot Tzadikim, nos explica qué es comerán su fruto, dice que no hable cosas vanas, sino únicamente cosas de Torah, especialmente a las personas que nos gusta hablar, que llenemos nuestra boca para hablar de Torah, de construir, de crecer, de transmitir conocimiento que no sirve para hoy, sirve hoy y sirve para siempre. Es un valor que sirve para siempre, no un valor que sirve de manera circunstancial en tal o cual situación. Sirve en todo momento, sirve para siempre. Por lo tanto, así es como interpreta esta parte del versículo, que coma de su fruto, o sea, que no hable cosas vanas, sino únicamente cosas de Torah. Sobre amor a la paz, que enseñe a los demás a obrar el bien, que los instruya sobre el bien y los aleje del mal, que los enseñe a ser celosos de la verdad, pues es infinito, cito, el número de mitzvot que puede realizar con la lengua, y a eso se refiere, es decir, el autor de Hot Tzadikim,
el rey Salomón, a los que la vida está en poder de la lengua. Posteriormente, el autor del Hot Tzadikim va a pasar a clasificar 6 categorías diferentes de Lashon Hara, o de maledicencia, de mala lengua, y vamos a tocar brevemente cuáles son estas 6 categorías. Dice, la primera, el que habla mal de la gente y en ocasiones inclusive imputa mentiras con lo que está diciendo. Y esto está transgrediendo claramente la mitzvah de no uses un informe falso. Tanaj, Pentateuco, Shemot, libro de Shemot 23.1. Esta actitud nos explica, tiene diferentes consecuencias, porque no solamente difunde el chisme, sino que hace con ello, puede llegar a convencer a otros de algo que es mentira, y el simple hecho, aunque la persona que está escuchando no le crea, el simple hecho de que le esté prestando atención hace que otras personas piensen que tiene validez lo que está diciendo, y por lo tanto su daño es más extenso de lo que puede calcular. La segunda es la persona que habla Lashon Hara cuando se trata de cosas ciertas, e inclusive si está a solas con la otra persona, pero lo que está diciendo malo son cosas de sus ancestros. Está hablando con malicia de los ancestros de su interlocutor. Y nos explica que esto es un pecado muy grave, porque está violando la transgresión de nadie afligirá a su prójimo. Pentateuco, libro de Vaikra 25:17. Lo tonu ishet amito. Por lo tanto, hablar mal de alguien que ya no está vivo también es un pecado, también es una transgresión, porque aflige, en este caso está refiriendo a los progenitores o a los ancestros del interlocutor. Esa persona que están hablando mal de sus ancestros se siente mal, se siente afligida, y esta aflicción que le estamos causando verbalmente es una transgresión de la Torah. Nadie afligirá a su prójimo. Vaikra 25:17. Tercera categoría, cuando habla Lashon Hara, avergüenza a su compañero y puede avergonzarlo en frente de los demás. Y como hemos visto también en capítulos anteriores, todo el que avergüenza a su compañero en público, y cito, pierde su porción en el mundo venidero. Haz Shalom lo aleno. Masejet Avot, Tratado de Avot 3:11. Puede llegar a perder su porción en el mundo venidero si avergüenza a alguien en público. Cuarta categoría, si da a conocer a la gente las abominaciones que cometieron sus padres a sus espaldas, en este caso no es su interlocutor, sino que lo está haciendo a sus espaldas, y con esto le va a ocasionar vergüenza, le va a ocasionar humillación entre los demás. Nos dice aquí que los que pertenecen a este grupo, nos dice y cita al Tratado de Sotá, página 42a del Talmud, no recibirán la presencia divina. Ein mekablim penei Shejina. Que Dios se aleje de nosotros, que viajon, o que más bien que nosotros nos alejemos de Él, es lo más destructivo que podemos lograr contra nosotros mismos. Y estamos viendo que hablar mal, sea a nuestro interlocutor, hablarle mal de sus ancestros, sea hablar mal de la familia o de los ancestros de alguien que no es nuestro interlocutor, sino entre los demás, este chisme, inclusive hablar mal cuando es verdad, todo esto lo que está logrando es alejarnos a nosotros de la presencia divina, de la protección de Boreolam, del creador del mundo. Quinta categoría, si se trata de una persona que hizo teshuvá, se alejó del mal camino, ha logrado cambiar sus vicios por hábitos, ha logrado hacer un cambio interno, ha logrado crecer espiritualmente, esto tiene una recompensa indecible. Pero cuando alguien llega y le recuerda a esa persona lo que solía hacer cuando era joven, las malas cosas que hizo cuando era joven, y con esto la desmotiva en su teshuvá, la desmotiva en su proceso de crecimiento, el castigo es grandísimo para esa persona que fue a desmotivarla recordándole lo malo que hacía. Y este recuerdo, este traer a colación estos temas anteriores, se considera Lashon Hara también. Esa es la categoría número 5. También nos advierten
en la categoría número 6, que el que habla Lashon Hara contra las personas rectas, contra personas honestas, y especialmente cuando estas personas están desempeñando alguna labor comunitaria, como puede ser la recolección de caridad. Si habla mal en contra de ellas y les trae un mal nombre o los acusa de hacer algo que no hicieron y son personas justas y rectas, entonces pues el daño es muy grande, ¿no? Porque por un lado está humillando a alguien que no merece la humillación y por otro lado está previniendo que otras personas justas quieran tomar esa posición porque van a decir, bueno, no, van a hablar mal de mí, yo, ¿por qué necesito que hable mal de mí? Entonces, realmente causa un mal quien inventa un chisme, sea verdad, no, bueno, si es verdad, en este caso se refiere a un chisme que es inventado y que es mentira, puede causar un mal muy grave a toda su comunidad, al punto de prevenir que se ayuden entre ellos. Nos da una advertencia y estamos ya por terminar. Una de las advertencias que nos da el autor es que la Lashon Hara no nada más afecta a quien lo habla, también afecta a quien lo escucha. Está prohibido creer cuando alguien nos cuenta la Lashon Hara. Si alguien nos está contando este chisme, no debemos creerle. No sabemos si es verdad o es mentira, pero más allá de eso, no debemos creerle. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar equivocada. Aunque sea verdad técnicamente lo que vio, puede no tener la visión completa de lo que ocurrió. Puede estar describiendo una situación con veracidad, pero no sabe lo que había rodeando a esa situación. Y si nosotros prestamos oídos, entonces también vamos a darle credibilidad a algo que fundamentalmente está equivocado. Y por lo tanto, no hay justificación para hablar con malicia, salvo alguna excepción muy específica que la vamos a ver a continuación. Pero son tres personas las que se ven mayormente afectadas, o tres partes las que se ven mayormente afectadas cuando hay un chisme o una Lashon Hara. La persona que lo cuenta, la persona que lo escucha y lo cree, y la persona sobre la cual están hablando. Ha escuchado que, ¿saben? Nos dicen que estas tres partes, de cierta manera, cuando algo así ocurre, son llamadas a juicio allá arriba para dirimir qué es lo que realmente está ocurriendo ahí. Y las tres tienen la posibilidad de salir perdiendo gravemente. Por lo tanto, no hay que prestar oídos a quien cuenta chismes. Hay que alejarse de las personas que cuentan chismes, no llevarse con ellos, no andar por sus caminos, y si ya nos vimos envueltos en la situación de que alguien nos está contando en nuestra presencia, no creerlo. Eso es lo más razonable de hacer. Nos explica y nos advierte: cuídate bien de no hablar Lashon Hara, pues si lo haces estarás cayendo en vergüenza, y todo el que descalifica será descalificado. Porque como no puede hablar bien de nadie, tiende a atribuir sus defectos a los demás. Tratado del Talmud, Kiddushin, página 70a. Esta es una advertencia también muy, muy grave, en donde también nos dice, posel mumó posel. Las personas suelen ver en otros sus propios atributos. Y por lo tanto, las personas que constantemente están hablando mal de otros, muchas veces lo que están haciendo también es proyectar sus propios males atributos en las otras personas. Por lo tanto, tenemos otra razón más para no creerle a esa persona que nos está diciendo un chisme. Y nos dice que el chismoso siempre está buscando los defectos de la gente para hablar sobre ellos. En este caso lo compara con un insecto que dice, bueno, si una persona tiene una herida, de toda digamos que está la herida en una parte del cuerpo, de toda esa parte del cuerpo, este insecto, este mosquito, no va a pararse se va a parar exactamente en la llaga, se va a parar exactamente en donde está la herida. Y así a un insecto de estas características compara el autor de Hot Tzadikim a los chismosos, que ven lo malo y se enfocan en lo malo y difunden lo malo de la persona, y muchas veces esto malo que ven no es otra cosa que un reflejo de los malos atributos de quien está contando ese chisme. Nos dicen que hay un caso muy específico en donde podemos utilizar hablar mal
de una manera positiva, y es cuando dos personas claramente malvadas, que son malvadas y están conspirando para hacerle daño a otros, hablar mal para que se hagan daño entre sí, en lugar de que vayan a hacer mal a otros, está permitido. También está permitido hablar, decir un chisme para evitar que alguien está a punto de cometer una transgresión, evitarlo de caer en esa transgresión. Esto es algo demasiado difícil de explicar como para que digamos está permitido. Por lo tanto, quedémonos con la idea que sí, ok, a lo mejor hay un caso específico, muy concreto, que nuestros sabios indican que se puede utilizar, como por ejemplo cuando alguien está a punto de conspirar para hacerle daño a toda la comunidad, mejor que se hagan daño entre esas personas mismas que agredan a los demás. Ok. Pero en general, el Lashon Ra, la palabra Ra en hebreo es malo, es mala lengua, no es buena. Quitársela completa de la vida sería lo mejor que podríamos lograr. Nos dicen nuestros sabios que todos caemos en la transgresión de Lashon Ra, todos. Por lo tanto, hay que ser especialmente cuidadosos porque la oportunidad de caer en de transgresión se va a presentar. Hoy mismo, mañana, pasado mañana, se va a presentar una y otra vez constantemente. Y debemos de ser conscientes para evitar creer cuando alguien viene con chismes y mucho más decir, tener la capacidad de controlar nuestra lengua, nuestra boca, para no hablar chismes, no hablar mal de la gente, aunque lo que estemos diciendo sea verdad, no decirlo. No vale la pena decirlo, causamos daño al decirlo, causamos un daño que va más allá de lo que alcanza una espada, causamos un daño más allá de lo que puede llegar una bala, al grado de que nuestros sabios, reitero, lo equiparan a tres terribles transgresiones por las cuales una persona debe perder la vida antes de cometerlas. En la zona oral lo equiparan a esas tres transgresiones juntas. Por lo tanto, tener mucho, mucho cuidado, saber utilizar nuestra palabra para hacer el bien más que para hacer el mal. Y termina con una historia, este portón, una historia de alguien que básicamente que estaba vendiendo la pócima de la vida. Fue a una aldea y estaba vendiendo la pócima de la vida y dice, bueno, quien quiera conocer la pócima de la vida, que venga conmigo. Y lo que les dijo fue un verso, solamente un verso del libro de Salmos de Teilim, que dice, Mi aish hafetz haim, oev yamim lirot tov, netzor leshoneja merra. Libro de Teilim 34:14. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Que desea muchos días para ver que desea muchos días para ver el bien. Dice, el que guarda tu lengua de hablar mal. El rey David nos da este importante consejo. Guarda tu lengua de hablar mal. Y eso es lo que refleja que te gusta la vida, que quieres la vida y que deseas una vida larga. Baruch Adonai Leolam. Amén be amén.